Se los había anticipado, está con nosotros el candidato a la presidencia por el partido Vamos, Alejandro Yamatei. Y esta noche abordaremos un tema particular que interesa a los guatemaltecos y que es demandado a los candidatos, el tema de seguridad en nuestro país, del cual seguramente tendremos una interesante entrevista. Antes que nada, darle la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que son días muy intensos. De hecho, platicábamos de eso ahora mismo, ¿verdad? Que eso supone esta campaña y esta segunda vuelta electoral. Sobre todo que vamos contra el tiempo. Sí, seguramente. Entonces ha sido muy intensa, sí, muy cansada, pero de resultados muy positivos para nosotros. Así que estamos muy contentos. Qué bueno. Ahora, quisiéramos abordar este tema del cual usted pues tiene una experiencia. De hecho, pues sabemos que ya intervino en la administración gubernamental con el tema de seguridad en la parte de presidios. Pero entiendo que el plan de trabajo pues presenta varios ejes fundamentales que van en varias direcciones y pretenden atender la demanda de la población de un tema del que hablamos todos los días, los ciudadanos. ¿Cuál es ese plan de trabajo? Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que ver, tenemos que reconocer, es que todos los guatemaltecos de alguna u otra forma hemos sido objeto de algún acto de violencia en lo personal o con un familiar muy cercano. Eso nos pone a todos y de hecho yo les puedo decir que ahorita, gracias a Dios, nos están viendo ya en la tranquilidad de su casa. Y hoy el problema no solo tiene que verse enfocado desde el tema de seguridad ahorita que estamos en la noche, en la casa ya tranquilos, sino que hoy es cuando aprieta el hambre. Y hoy es cuando los problemas de economía se complican más. Y mañana en la mañana cuando salgamos a la calle es cuando la gente tiene esa percepción de inseguridad. Hay dos factores que son fundamentales y tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, nosotros necesitamos un sistema de seguridad que funcione, pero también necesitamos entrarle a las causas de los problemas. Y las causas de los problemas tienen mucho que ver con la falta de oportunidades y con esa falta de empleo que hay hoy en día en Guatemala. Justo es reconocerlo, y lo vemos en el anterior segmento, cómo esa presión de los Estados Unidos con respecto a la migración trae como consecuencias muy probablemente algún tipo de efecto nocivo para la población en el tema económico, lo que podría acrecentar aún más esos niveles de inseguridad internamente, pero además, como cosa contraria, aumentar también el flujo migratorio hacia los Estados Unidos. Nosotros creemos que hay que entrarle de lleno al tema de la seguridad, pero enfocándola desde distintos ángulos. Uno es todo lo que es el sistema de inteligencia del Estado que no está funcionando. Dos, y ese tiene mucho que ver con el tema de la construcción de un sistema C5, en donde es comando, control, coordinación, computación, etcétera. Son los 5 elementos que hacen que efectivamente podamos coordinar las labores de todas las agencias de seguridad del Estado, en primera instancia, porque tenemos un sistema exageradamente débil. Segundo, no tenemos una política pública de seguridad realmente. Y ahí es en donde hay que reconstruir totalmente el Consejo Nacional de Seguridad, porque no está funcionando en lo más mínimo. Tercero, tenemos que entrarle a resolver los problemas de la Policía Nacional Civil, problemas que van muy serios en cuanto a tener que aumentar la cantidad de policías, por un lado, para poder llegar lo más cercano posible a los estándares internacionales que se manejan de 300 agentes de policía por cada 100,000 habitantes. Nosotros tenemos más o menos 219, no estamos lejos, pero todavía estamos un poquito menos de un tercio atrás. Pero sin embargo no solo es el tema de la policía, porque para la población la policía también no representa una seguridad, le da temor a la población. Y hay que entrar entonces en un proceso de reestructuración de la policía, en donde es imprescindible que la carrera policial exista, en donde podamos tener oficiales de policía lo suficientemente preparados para que sean vistos por la población como sus aliados y no como una amenaza. Tenemos también que reconocer que hay que aumentar los niveles del Ejército de Guatemala en función del número de efectivos, porque dado como consecuencia de los acuerdos de paz, tuvimos una disminución de casi el 67%, cuando los acuerdos de paz demandaban 33%, y hoy tenemos que duplicar, pudiéramos generar hasta duplicar el número, pero imposible en 4 años, sí se puede llegar a unos 6,000 elementos más. ¿Con qué propósitos? No es sacar al ejército a la calle, sino que es sacarlo a cuidar
esas fronteras en donde hoy por hoy el tráfico de personas, el contrabando, el tráfico de ilícitos, el tráfico de armas son lo que está rigiendo esas zonas en donde hay una ausencia del Estado de Guatemala y que se han convertido casi que en zonas pues, ausentes totalmente, valga la redundancia, la presencia del Estado, que nos aumenta la conflictividad en esos lugares. De hecho, nosotros tenemos que ver el tema de una manera integral con un elemento extra, que es el tema de la prevención. Tenemos que atacar fuertemente el tema de la prevención del delito, porque no solo es atacar al delincuente, sino la prevención del delito. Y por último, tenemos que aumentar las penas, tenemos que ser más drásticos y la fuerza coercitiva del Estado se tiene que sentir, sobre todo para ser implacables con los mareros y pandilleros, esos que extorsionan, asesinan y matan todos los días, especialmente a la gente más pobre, a la señora en la tortillería, al que vende el pollo de casa en casa, al tuctuquero, e incluso hasta el repartidor de basura. Nosotros estamos proponiendo la ley de terrorismo de orden público, es declarar terrorista a toda aquella persona que atente contra un servicio público con el ánimo de extorsionar y podamos no solo perseguirlos, encarcelarlos, enjuiciarlos y condenarlos como terroristas, en donde simple y sencillamente van a tener los derechos mínimos, no los derechos máximos, porque hay que reconocer que esos derechos humanos, que hoy se le tratan de respetar al victimario y respetan los derechos de la víctima, hacen que las personas que no son los criminales sientan que los derechos humanos están para proteger a los victimarios y no a las víctimas. Y nuestro gobierno no va a ser tolerable. Vamos a darle esos requisitos básicos, esos derechos básicos que demandan los tratados internacionales y no los derechos absolutos que hoy por hoy tienen en las cárceles. Pero es que aquí está hablando usted de una reforma que tocaría el sistema de justicia que opera de determinada forma y que determina incluso qué prisiones utilizar y cómo utilizarlas, pero también del Congreso de la República para generar esta ley. No necesariamente. Tenemos una ley del régimen del sistema penitenciario que entró en vigor el 6 de abril del año 2007 y estas son las alturas, 15 ministros de gobernación después, que esa ley no entra en vigor porque el reglamento no se aplica. En esa ley se especifica perfectamente los tipos de prisiones que hay, de mínima, de mediana, de máxima seguridad. Incluso en el artículo 42, si mi memoria no me falla de esa ley, se estipula ya el uso del brazalete electrónico. Ojo, hace 12 años. Y hoy por hoy seguimos sin tener brazalete electrónico, lo cual tenemos a mucha gente en prisión innecesariamente, porque hay que reconocer que ha habido un abuso de la prisión preventiva y podríamos tener a mucha gente que son delitos menores con un brazalete en su casa y no necesariamente guardando prisión. Pero fue aprobado el año pasado. Otra ley, Ajá. Pero la ley del régimen del sistema penitenciario promulgada en el 2007 ya lo contemplaba. Lo que pero pasa, ni una ni otra. No la ponen en vigor porque no hay interés. Lo que estamos en ante gobiernos que no les interesa. La seguridad de los guatemaltecos es fundamental para que logremos el desarrollo del país. No puede haber inversión nacional o extranjera, no pueden haber más trabajos si no principiamos a tener una seguridad en función del desarrollo económico del país. Y hoy a la gente le da miedo invertir aquí. Le da miedo porque tenemos presencia de maras, con una complicación más, ya en los departamentos de Santa Rosa, de Jalapa y de Jutiapa, dadas las presiones del nuevo gobierno de El Salvador, principia a notarse la presencia de más pandilleros y mareros en esa región ante la paciencia y la indolencia de las fuerzas de seguridad que no están haciendo lo más mínimo por detener a esas personas que vienen huyendo de los procesos de persecución en El Salvador, sí. Y aquí se encuentran con un gobierno complaciente en el tema de la seguridad. En breve podríamos tener los propios y los ajenos, podríamos decirlo. Bueno, siempre los hemos tenido un poco más ajenos que propios. Pero usted está hablando de una necesidad de una mayor efectividad de la policía, e incluso habló de una reestructuración. ¿Esto no implica un mayor presupuesto para poder operar todo el sistema de justicia? ¿Con qué presupuesto piensa operar? Mire, Luis, ¿sabe cuál es la tragedia? Que el presupuesto asignado todos los años a la policía ni siquiera se lo terminan de usar. No hay voluntad de quererlo usar. Al final lo utilizan para comprar una serie de cosas que no se necesitan.
Y aquí nosotros tenemos que hacer énfasis en algo. O sea, nosotros queremos tener una buena policía, pero los tratamos muy mal a los policías. Usted, si no me lo crea, váyase aquí en el periférico, en esa estación de la policía que está aquí, en el periférico, después de... Bajando la San Juan. Después de Novicentro, no. Ah, aquí, la que aquí está, que está aquí. La yendo a zona 12. Del lado de la zona 12, yendo para allá. Vaya a entrar, pregunte si hay buenos baños, pregunte el estado en que están, pregunte si tienen colchones en las camas. Viven los policías en condiciones paupérrimas, pero sí queremos que nos atiendan bien. Y la desgracia es que ni siquiera los presupuestos del Ministerio de Gobernación y la policía son utilizados al 100% para mejorar la vida y dignificar la función policial. Porque no solo se dignifica con más salario, se dignifica atendiendo bien a la gente. Y nosotros necesitamos también que el policía responda a lo que nosotros hacemos por él. Y es ahí en donde tenemos que tener un balance, y yo creo que los presupuestos actuales no solo deberían ser suficientes, sino que también de qué sirve pedir más dinero si no se los van a gastar. Tenemos que ser efectivos, tenemos que haber priorizado los gastos que vamos a hacer en función del combate real y frontal contra la delincuencia, porque se necesita más equipo, se necesita mayor armamento y mejor armamento para la policía, y algo que es fundamental, darle el derecho a la policía de usar sus armas. Porque recuérdense que hay una ley entrampada en el Congreso de la República que es una ley que promueve la defensa de la vida del policía, cosa que no está reglamentada y que hace muchas veces que el policía tenga miedo de sacar su arma y disparar porque tiene miedo de que vaya a ser perseguido por haber cumplido con su deber. Y esa es una de las cosas que no vamos a permitir en nuestro gobierno. Vamos a garantizar que los policías puedan actuar en defensa de nosotros los guatemaltecos. Y vamos a velar, pero que eso efectivamente no tenga desmanes a la hora de usar la fuerza. ¿En cuánto tiempo piensa usted que esta reestructuración y esta efectividad podría llegar a ser una percepción ciudadana? Bueno, vamos a principiar hay todo un plan de trabajo para iniciar las acciones en los primeros 90 días de gobierno. Recuérdese que la seguridad es percepción. O sea, si yo me siento seguro, aunque me estén asaltando a la vecindad, me siento seguro. Es percepción. Si yo oigo que hay demasiados asaltos, si me cuentan que hay secuestros, mi percepción de inseguridad aumenta. Por lo tanto, lo que se requieren son acciones efectivas que traten por lo menos los 5 principales delitos que estamos sufriendo a diario, y el primero de ellos tenemos que enfrentar con todas las de ley a las maras y las pandillas. Que dicho sea de paso, en esas cárceles que se van a ubicar, los pandilleros no van a tener el derecho a, como le digo, los derechos mínimos, que van a quedar excluidos, visitas conyugales y contacto con la familia solo lo podrán hacer a través de un vidrio, porque sí creemos que hay que tratarlos como terroristas. Infunden terror todos los días, cuando atacan los autobuses, cuando disparan, matan a los pilotos, matan a los ayudantes. Mira la cantidad de viudas que tenemos, que no se ha hecho absolutamente nada, reconocidos en el mundo como una de las profesiones más peligrosas del mundo, ser piloto de autobús de Guatemala. ¿Dónde se ha sentido la fuerza del Estado y los órganos de inteligencia para lograr esa persecución penal, esa investigación que conlleve una persecución penal efectiva? No lo hemos sentido. Eso lo tenemos que corregir. Bueno, hablamos hoy de este tema de seguridad, ya nos encontraremos pronto para hablar de otros temas. Queríamos abordarlo de esta manera, así que invitado para que abordemos los siguientes temas que seguramente serán los que la población quiera oír de usted como candidato a la presidencia. Le dejo los últimos segundos de esta entrevista para que pueda dirigirse a la población. En primer lugar, muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias a los canales de televisión por esta entrevista. Lamento muchísimo que el día de ayer la otra candidata no se presentara para tratar el tema de seguridad. Espero oírle las propuestas en el siguiente tema, que es el tema de la generación de empleo. Porque es importante que los guatemaltecos oigamos a los candidatos. Recordémonos que este 11 de agosto no se trata de simplemente ir a votar. Tenemos que ir a votar. Y tenemos que votar por las opciones que representan la innovación y desarrollo. Regreso al pasado no nos conviene dar un paso al frente con un plan de gobierno, un equipo de gobierno, pero sobre todo con la voluntad y el deseo de hacer bien las cosas. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala.